Buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda con el gusto de siempre su asesor, licenciado Israel Flores Olayo. Ahora sí, ustedes formalmente tesistas a partir de este momento. Nos encontramos en nuestra primera sesión de este bimestre con la materia, Seminario de Avances de Investigación 1. Y en el próximo cuatrimestre, obviamente, el seminario de conclusión. Vamos a dar algunas especificaciones, vamos a comentar algunas situaciones bien importantes acerca de este seminario, sus condiciones, sus requisitos, sus elementos y toda la gama de situaciones que se van a ir presentando durante este seminario. Bueno, tuvimos la oportunidad, tanto ustedes como yo, de trabajar el diseño de anteproyecto de investigación en la materia pasada. Por esa razón, no todos tienen el mismo avance, no todos tuvieron el mismo resultado. Y todo se relaciona con la iniciativa, el esfuerzo, las ganas de trabajar, obviamente, y las ganas de hacer un buen trabajo, que nos habla de un poquito de más esfuerzo. Vamos a hablar ahora ya formalmente del trabajo de investigación. Ya no estamos en diseño de anteproyecto, estamos en el proyecto para efectos de titulación. Así es como lo vamos a denominar a partir de ahora. Pues bien, no todos están en la misma situación de avance, aunque, o no obstante, durante el trabajo que estuvimos realizando, reflejaba que para efectos institucionales y para efectos de evaluación, pues se creó una línea de trabajo, y esa línea estuvo sustentada con ciertos elementos de trabajo, lo cual provocó una evaluación, lo cual generó una evaluación uniforme o una evaluación bajo criterios más uniformes. Ahora, en el seminario ya vamos a trabajar un poquito de forma más independiente, pero también de forma más personalizada. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el alumno ya está generando diferentes momentos de trabajo, está generando diferentes situaciones de trabajo, circunstancias que le permiten tanto hacer una investigación con mayor avance y dependiendo de la iniciativa que demuestre y dependiendo del trabajo que quiere hacer. Ahora bien, eso va a determinar mucho el trabajo personalizado que yo voy a llevar con ustedes, porque tengo alumnos que ya llevan un poquito de avance en la cuestión de marco referencial, ya tienen un poquito comprendida la cuestión metodológica, y tengo algunos alumnos tesistas que están en los bosquejos iniciales del planteamiento y formulación del problema. Lo que vamos a explicar este día, o lo que vamos a trabajar este día, es esencialmente cómo es que se puede mejorar un planteamiento, qué elementos debe contener este planteamiento para llegar a un escenario de mayor perfección, de mayor perfeccionamiento, rigor científico exigido y el nivel técnico de la misma investigación. Ahora bien, vamos a iniciar estableciendo que la universidad tiene una estructura oficial protocolaria. Esta estructura es a la que nosotros nos vamos a ajustar. Al final, en el seminario de conclusión de elaboración del documento de investigación, ya se les van a dar algunas especificaciones muy precisas sobre las cuestiones del paginado, el orden de las páginas, la inserción de ciertos apartados dentro de la tesis. Pero nuestra estructura oficial genérica es esta. El trabajo, pues obviamente una portada, una tabla de contenido o índice,
La tabla de contenido, algunas veces me preguntan, ¿qué es la tabla de contenido? Bueno, es el índice, pero en un formato mucho más formal, más oficial. Vamos a hacer un problema de investigación que tiene estos tres elementos: antecedentes del problema, descripción del problema y determinación del objeto de estudio. En el inciso D tenemos los objetivos de investigación, general y específicos. De estos es recomendable anotar 4 como máximo. Ya explicaremos en el siguiente momento por qué. La justificación, cuando lleguemos al apartado de los objetivos, obviamente. Y la justificación. La justificación también debe estar integrada con sus variables solicitadas. Como todos ustedes ya lo hemos estudiado, tanto en el diseño de anteproyecto como en las asesorías personalizadas. Y continuamos con la delimitación de la investigación, marco de referencia, que es el marco contextual, marco teórico, marco conceptual y marco legal. Y ahí también llegamos al punto de la hipótesis. Aquí pues ya con algunos hemos avanzado mucho en el trabajo de la supresión, cómo suprimimos la hipótesis, la construcción de un constructo derivado de la investigación de tipo social, el teorema, la cuestión del teorema, el apotegma, o también podemos hablar acerca de suprimir la hipótesis con alguna definición sustentable en cuanto a una variable que dé orientación a la investigación como tal. En su apartado específico lo explicaremos y ya lo hemos explicado también. Algunos ya tienen una noción muy precisa de esto, incluso ya lo han desarrollado en el planteamiento. Y tenemos el método o metodología, los resultados, cronograma de actividades, presupuesto de inversión y bibliografía consultada. Esos son los elementos que componen o dan forma a nuestro protocolo de investigación. Sumamente importante, muy importante, tenerlos muy presentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que puedes encontrarte algunas orientaciones o algunas especificaciones derivados de la metodología jurídica que puedan aplicar o que puedan insertarse dentro de un protocolo, recuerda que tu universidad tiene un protocolo oficial. Y este protocolo es indiscutible, es inobjetable su aplicación, su eficacia y obviamente su obligatoriedad. La universidad lo diseñó para que nosotros nos basemos ahí, encontremos ahí los apartados que debe contener nuestra investigación y cuando los hemos satisfecho, los presentamos y los hacemos de conocimiento de la universidad, sustentados en los apartados que ellos mismos crearon para ese diseño. ¿Sí? Por eso hay que tenerlos muy presentes. Ahora bien, vamos a iniciar porque la actividad que vamos a desarrollar durante esta semana es la formulación y planteamiento del problema. Precisando el profesor Julián Marías enseña que un problema no se define únicamente por su contenido o enunciación de algo desconocido o de la aparente incompatibilidad de dos ideas, sino que se basa esencialmente en su problematicidad. Es decir, no basta con que alguien ignore algo o que no vea una manera de hacer compatibles dos datos o ideas. Vamos a regresar un poco para llegar al punto en donde el planteamiento del problema nos pide estos tres aspectos. Vamos a ver, quiero que revisen por favor los que ya tienen el planteamiento más o menos formulado, los que ya lo tienen un poco más completo y los que tienen un bosquejo inicial. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy recomendando aquí? Antecedentes del problema. ¿Sí? Ustedes o los tesistas o la experiencia nos ha enseñado, nos ha permitido observar en todo el trabajo de investigación de tesis, que el tesista lo que hace es que en su marco teórico inserta una cantidad increíble de historia con el objeto de hacer el marco teórico más abundante, y esto solo habla de que no comprende cuál es la función del marco teórico. No comprende
cuál es la finalidad o no entiende cuál es la finalidad del marco teórico. En el planteamiento del problema nosotros ponemos antecedentes. Vamos a explicar por qué. Tú observas un fenómeno, observas un problema, algo que tú consideras que es un problema. Y entonces empiezas a documentarte, empiezas a investigar, a indagar, comienzas tus lecturas, empiezas a ubicar información acá, empiezas a indagar con tus maestros, que te den su opinión sobre el tema. Y entonces encuentras que efectivamente la situación que tú observas y la situación que tú propones es una situación que está confrontando los principios generales del derecho, está confrontando los derechos humanos o las garantías del ciudadano, o está vulnerando ciertos bienes jurídicos tutelados. Y entonces, de ahí determinas que estás frente a un problema. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de ese problema? Bueno, cuando esa figura, por alguna razón, se conectó con la realidad y al conectarse con la realidad empezó a causar un perjuicio, ¿sí? Empezó a causar un daño, empezó a causar o a vulnerar ciertos derechos o empezó a violentar ciertas situaciones. ¿Cómo se materializa esto? Simple. Por ejemplo, cuando una reforma a una ley pues crea cierta afectación a un sector social o a ciertos bienes jurídicos o a ciertos derechos. Esto pudo haber sido en el 2008, en el 2004, en el 2000, en el 2016. Y entonces, en ese punto, cuando esta ley o cuando este procedimiento, esta figura vulnera esta situación de bien o de derecho contra las personas, ahí es el antecedente de donde tú partes, ¿sí? No necesitas poner cuestiones de historia, de derecho romano, de la codificación civil de Benito Juárez, los cuatro tomos del derecho civil de 1800 y la ley de reforma o de Benito Juárez. No tienes que poner ahí a Santo Tomás de Aquino, no tienes que poner a Augusto Comte, no tienes que poner nada de eso. Es decir, tienes que relacionar el antecedente directo de cuando esa ley, ese procedimiento, problematizó al derecho, creó una situación de problema. Y entonces llegas a la descripción del problema. ¿Qué es la descripción del problema? La descripción del problema, ¿sí?, es exactamente el dibujo o la radiografía de ese problema. Tú ya nos dijiste en tu investigación que hay un problema y planteaste los antecedentes y dijiste esto a partir de aquí se convirtió en un problema. Pero no nos has dicho cómo está convulsionando el problema en este momento, cuál es el diagnóstico. No nos has dicho en dónde está impactando con mayor fuerza, cuáles son los números, cuáles son las estadísticas, cuáles son las cifras, quiénes están realmente inmersos en este problema, qué personajes, qué sujetos son los afectados y los involucrados directamente con este problema. Y entonces, en la descripción del problema, eso es lo que tú nos estableces. ¿Cuál es la radiografía del problema? Lo dibujas, ¿sí? Y entonces llegas a la determinación del objeto de estudio. La determinación del objeto de estudio es bien importante porque nos sucede con mucha frecuencia. Muchas veces el alumno piensa que su definición conceptual en el título de la investigación es el objeto de estudio que realmente se relaciona con su problemática. Y entonces cuando nos sentamos a deliberar sobre la problemática, sobre las cosas relacionadas con la investigación, llegamos a la conclusión de que su objeto de estudio es muy diferente, es otra figura, no lo que el alumno estaba planteando. Y este objeto de estudio pues tiene que influir en todo el desarrollo de la investigación o va a influir en el desarrollo de la investigación por completo. Por eso es bien importante la determinación del objeto de estudio, la figura central, el núcleo central de la investigación. Puede ser
una palabra o pueden ser varias relacionadas entre sí. Por ejemplo, tu objeto de estudio puede ser el divorcio incausado, ¿sí? O tu objeto de estudio puede ser legitimación. Tu objeto de estudio podría ser el procedimiento administrativo de ejecución en materia fiscal, o podría ser el impuesto sobre la renta. O sea, hay que entender que el objeto de estudio no está determinado nunca por la cantidad de palabras que lo conforman. Está determinado por la figura que compone o el concepto que define dentro de la investigación. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar de cómo se perfecciona esto. ¿Sí? Enseña que el problema, Julián Marías enseña que un problema no se define únicamente por su contenido o enunciación, o de la aparente incompatibilidad de dos ideas, sino que se basa esencialmente en su problematicidad. ¿Cómo afecta la esfera jurídica? ¿Cómo afecta el mundo jurídico? ¿Cómo afecta los bienes jurídicos tutelados? ¿Cómo afecta los derechos? Y entonces estamos estableciendo una problematicidad, ¿sí? Esto nos dice que llegamos a un punto de partida súper interesante para establecer que no basta con que alguien ignore algo o no hubo una manera de hacer compatible las cosas. Cuando llegamos a esta parte de perfeccionar un poco el planteamiento, la formulación del problema, yo le digo a los chicos, sí, tú observas algo, tu experiencia y tu conocimiento te dan la indicación o te dicen que está sucediendo algo. Es contrario a la esencia o los principios generales del derecho o al espíritu mismo del derecho. Pero fuiste y le preguntaste a tus maestros y es válida la opinión. Un maestro te va a dar una opinión y es válida. Es importante, ¿sí? Pero en la indagación, en la investigación de los temas, tú vas a encontrarte con que ya hay expertos, ya hay especialistas en el tema con una gran trascendencia, una gran carrera en lo que es la investigación jurídica, con mucha experiencia en ese apartado, que ya están abordando situaciones de tu tema, de tu problema. Es bien importante tomar las opiniones de ellos, lo que nosotros ahora conocemos como definiciones operativas, y traerlas hacia tu investigación para sustentar que efectivamente no es solamente una ocurrencia tuya, no es una idea tuya que se sigue manejando de forma superficial. No, ya tiene opiniones, ya tiene disertaciones, ya tiene elementos, y estos elementos arrojan una gran cantidad de certidumbre, por llamarlo de alguna forma, de certidumbre, de certeza, sobre lo que tú estás planteando en tu problemática. Y efectivamente coincides con ellos, que hay congruencia en que hay un problema que atender o hay una situación que atender. Y entonces, ahora sí, en sede investigativa, la voz problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere de un estudio. No cualquier problema es un problema científico. Para estar frente a un verdadero problema, es indispensable que se necesite saber eso que se ignora, o que sea necesario compaginar las ideas o nociones discordantes. En una palabra, se está ante una situación problemática cuando no se puede estar más en ella y urge encontrar una solución. Es decir, tenemos que encontrar una solución a esa problemática. ¿Bajo qué? Bajo una investigación científica o una metodología científica o un método científico. Esto nos dice que ya puedes ir tú reconociendo a lo largo de tu estudio o la forma en cómo vas desarrollando tu estudio, ya puedes ir observando si efectivamente tu planteamiento tiene un buen sustento, tu planteamiento tiene trascendencia, ¿sí? Puedes ir visualizando
si tu planteamiento contiene elementos suficientes para que sea considerada una situación problematizada o un problema como tal que requiere de una intervención e investigación científica. Obviamente, muchas veces nos encontramos con escenarios o situaciones en donde no estamos ante un problema, no es una necesidad a resolver, pero el alumno siente la necesidad o la inquietud de problematizarla. Tal vez pensando en la situación de que la investigación debe tener más trascendencia y más significado, pues siempre vamos a reorientar más un poco el tema, ¿no? Lo vamos a reorientar un poquito más en ese sentido. Ahora, el planteamiento del problema consiste en narrar con la mayor claridad posible la realidad problemática que hemos detectado. Dicho de otro modo, se trata de describir de modo breve, preciso y contundente la situación o tema dificultoso en que consiste la idea localizada con anterioridad, pero ahora ya mejor estructurada y estudiada. Es por ello que al planteamiento también se lo suele denominar descripción de la situación problemática, realidad problemática, planteo, exposición del tema, situación problemática, etc. Aquí viene la dificultad que se relaciona mucho con la cuestión de redacción. Tienes que realizar ejercicios de lectura, tienes que hacer estudios comparativos de lectura para saber cómo puedes mejorar mucho tu estilo de redacción y darle un poco más de claridad. Aquí, miren, yo quiero ser bien claro en esta situación. Cantidad no es calidad, ¿sí? Yo he tenido en mis manos tesis de maestría de 80 páginas perfectamente claras, definidas y elaboradas, y de posgrado, o sea, 85, 86 páginas, y es un documento que tiene una claridad increíble, una transparencia en la información, una congruencia, una conexión, y entonces no tienes que hacer un documento de cientos de páginas para que tu investigación o tu trabajo tenga la claridad suficiente. Evidentemente la universidad tiene un rango de integración o de compilación para satisfacer ese requisito. Sí, yo siempre recomiendo que tu tesis tenga 100 páginas, 110 tal vez, con alguna inserción extra por ahí, los estudios de caso que agregamos expedientes o agregamos evidencias de los procedimientos. Pero esencialmente no se necesita que tenga una abundancia o que sea muy abundante el documento para establecer que sea un documento de calidad, ¿sí? Más de 100 páginas yo lo considero ya. 100 páginas para mí es abundante, 110, 120 ya es excesivo, ya es un documento excesivo. Y lo que mencionaba, he visto y he leído tesis de maestría, de posgrado de 85 páginas, 86, y muy bien hechas, muy completas. ¿Okay? Entonces, si es una tesis de licenciatura, pues con mayor razón, ¿no? Podría tener el nivel exigido o el nivel, el rigor científico exigido no es el mismo nivel que en un posgrado. Ahora, por eso la importancia de redactarlo con mucha claridad. Es totalmente adecuado y hasta vital para el planteamiento del problema emplear citas y datos que aporten a entender lo planteado. En efecto, como se verá al hablar de los presupuestos, es menester que toda afirmación hecha en el planteamiento deba de estar respaldada o por autores serios o por datos confiables, pues no se olvide que uno de los elementos reales que integran un problema es la situación, es que como tal se constituye, por lo que un problema que omite esa situación es incompleto, abstracto y hasta ficticio. Esto tiene mucha relación con la descripción del problema, ¿sí? El dibujo, la radiografía. Es bien importante que nuestro planteamiento del problema tenga esos datos.
quiero ser muy claro aquí, ¿sí? Que no se confunda la situación de tener un tema o plantear un tema en donde exista cierta aridez doctrinal, exista cierta aridez teórica, para generar teoría a partir de ello. Una cosa es que tu tema tenga aridez teórica o tenga aridez doctrinal, que no haya mucho material o mucho referente de consulta por lo novedoso del tema. Y otra cosa, que no se confunda eso con que tú no vas a insertar datos que establezcan la legitimación o la validación de ese tema. El tema debe tener legitimidad, debe tener validez desde lo conceptual y lo doctrinal, pero evidentemente hay temas que no lo tienen en abundancia o no lo tienen suficiente. Me he encontrado con esas situaciones. Por ejemplo, hemos trabajado tesis de diferentes contextos. No quiero ser muy específico en las áreas porque todas las áreas tienen temas innovadores. Es decir, hasta en lo penal hay temas innovadores, que es una de las áreas del derecho que tiene mucho campo de estudio, tiene mucho avance, está siendo está siendo muy nutrida en este momento de diferentes materiales, documentos, autores, y a pesar de ello tiene temas muy novedosos, tiene situaciones muy novedosas. Entonces no es lo pertinente, lo fundamental confundir esas situaciones. Hay que integrar teoría a partir de ciertas situaciones, o hay que integrar teoría a partir de ciertos elementos. Pero el planteamiento siempre debe tener ese respaldo, esa validez, esa esencia, ese elemento fundamental. ¿Me explico? ¿Qué es lo que dice aquí? Respaldada o por autores serios o por datos confiables. O sea, técnicamente, y dicho de una forma muy sutil, el autor nos está diciendo que no basta la opinión de tu maestro, a menos que pues tengas de maestro a un autor, a un personaje con una súper vasta experiencia en el tema y te pueda aportar materiales que él mismo ha documentado, ¿no? O ha trabajado. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Ahora bien, la redacción del planteamiento es un trabajo de ensayo-error, del mismo modo que un poeta, un escritor o un compositor escriben y reescriben su obra varias veces hasta que la concluyen. Lo mismo sucede con el planteamiento, que a fin de cuentas es obra del investigador. Es por ello que se afirma que el planteamiento es susceptible de ir ajustándose a lo largo de la investigación. Cuando estamos trabajando asesoría personalizada, siempre soy muy claro con ustedes cuando les digo, todo el tiempo, vamos a ir reformulando el trabajo, todo el tiempo. Vamos a ir haciendo correcciones, observaciones, integramos por ahí alguna figura que no estaba contemplada, nos regresamos a los objetivos para ver si los objetivos se están cumpliendo con la finalidad de dirigir los límites de la investigación, de contemplar la delimitación, la orientación de la misma. Nos regresamos al planteamiento del problema para ver si contemplamos toda la situación problematizada alrededor del mismo. Y entonces, el trabajo de investigación es un trabajo armónico, pues hasta como lo podríamos manejar en los contratos, ¿no? De tracto, no se desahoga en un solo instante, es decir, no vas a hacer tu planteamiento de tu trabajo, tu planteamiento del problema, y vamos a decir, ya está acabado, está perfecto. No, eso es hasta que terminamos la tesis, hasta que ya hacemos la revisión completa, revisamos apartado por apartado, checamos nuevamente la congruencia de la misma, la legitimación, todo, hasta que checamos todo y que ya todo está conectado de forma más o menos congruente, más o menos aceptable, ya podemos decir que el trabajo está finalizado en todos los apartados. Incluso hemos tenido situaciones en las que hay cambio de título en la investigación hasta poco tiempo antes de que ésta sea entregada.
O sea, porque hay una variable por ahí que nos hizo falta, una variable que quedaría mejor, cambiar un concepto, cambiar una definición. Un punto bien importante aquí, bien importante en el trabajo que vamos a realizar ahora. En la plataforma, en los documentos que he insertado, que he adjuntado en la plataforma, inserté uno que tiene mucho que ver con el plagio. Es por ley, por la obviamente ley de derechos de autor y por indicación institucional que nuestras tesis en estos tiempos, en estos periodos, van a atravesar por procesos de certificación y de originalidad. Por tal razón, sí, toda la información que ustedes envíen, avances, planteamiento, marco referencial, metodología, ¿sí?, todo debe de venir perfectamente referenciado, ¿sí? El crédito reconocido al autor de tal materia, de tal opinión, de tal doctrina y su explicación correspondiente. Todo avance o toda presentación que no venga o que no contenga esos elementos será devuelta a su investigador, al redactor, al tesista, le será devuelta y le será nuevamente admitida hasta que cumpla con ese requisito, ¿sí? Porque tenemos que ser muy cuidadosos en esta situación de cómo el alumno maneja información dentro de su tesis, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente, ya lo dije, porque es una cuestión de ley, ¿sí? Es una cuestión de ley relativa al derecho de autor. Hay sanciones, evidentemente, por el uso indebido de la información de otros, y la cuestión institucional, en donde la institución, al validar un documento de investigación, al validar una tesis, está dando su reconocimiento, está dando su nombre y está dando su respaldo total a una investigación elaborada en la universidad. Entonces, ahora ustedes saben que ya como estamos en el seminario formal de investigación, si ustedes envían un avance que no venga requisitado, así sean 2 páginas lo que están enviando, debe venir referenciado y citado. Toda información que no venga citado o referenciada se va a devolver, ¿sí? Bien, entonces, ahora bien, este perfeccionamiento, esta situación que trabajamos, ahora también es importante mencionar que deben cubrir ustedes un rango de trabajo semanal. Ya aquí no podemos avanzar, ya en este punto no podemos avanzar de una forma como lo habían hecho anteriormente, en donde dicen, no, pues yo entrego mis avances hasta que me lo soliciten o hasta la predefensa. No, para tener derecho a esas evaluaciones, tienen que entregar sus avances semanales, ¿sí? Esos avances semanales les darán derecho a posteriormente entregarlos ya afinados, ya un poco mejorados, y tener ya con nosotros un elemento más de evaluación, más congruente. Esto es muy importante porque se debe cumplir con el trabajo semanal de la investigación. Y por otro lado, ahora bien, ya están todas las indicaciones en la plataforma, ya están operando las indicaciones en la plataforma, es nuestro medio de comunicación también, y donde ustedes pueden ir observando cómo vamos trabajando estos apartados día con día. Vamos a ir también manejando la asesoría personalizada mediante la misma plataforma, mediante los webinars, y todo esto con la finalidad de que se vaya mejorando. Iniciaba mi presentación hace un momento y les decía, es evidente que hay alumnos, hay tesistas que ya van más avanzados y hay unos que no tienen tanto avance, pero las indicaciones que estamos dando, el trabajo que estamos realizando, va encaminado a que los que no llevan tanto avance lo puedan complementar y los que ya llevan más avance lo puedan mejorar, lo puedan ir afinando. Recuerden que este es un procedimiento que va a funcionar en esa forma. Es un procedimiento inacabable, es un procedimiento de día con día irlo afinando. Otra indicación bien importante para el trabajo de redacción es
que se vaya comprendiendo bien cómo se va manejando el archivo, la base de datos, cómo vamos a ir manejando las predefensas que ya están en puerta. Ya se aproximan las predefensas, se van a manejar asesorías personalizadas para las predefensas, para que cada uno de ustedes practique la presentación de su tema y puedan llegar a esas predefensas en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Ahora bien, la definición del planteamiento del problema es el apartado principal con el que nosotros vamos a iniciar nuestras actividades. Ya vamos a ir concatenando las actividades. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad? Es bien sencillo. Algunos alumnos me dicen, ¿qué vamos a hacer en el seminario primero y qué se hace en el seminario segundo? Es decir, ¿qué hacemos de mayo a agosto en la tesis y qué hacemos de agosto a nuestra primera semana de noviembre, que es cuando vamos a entregar la tesis? En este cuatrimestre, lo que vamos a integrar es todo el apartado teórico metodológico con la finalidad de tener ya un bosquejo también de los apartados conclusivos. Presentamos nuestra investigación hasta metodología y el bosquejo de los apartados conclusivos. Es decir, si bien es cierto que en el primer seminario todavía no estás interviniendo documentalmente o no estás aplicando el aspecto práctico, ya podemos tener un bosquejo previo de expectativas o de ciertas cosas que se pretenden alcanzar con la investigación, y es lo que nosotros registramos. Ahora, en el siguiente seminario es implementación, intervención práctica, todo lo que vas a hacer para recolectar y procesar la información y concatenarlo con tu investigación teórica y tu planteamiento de problema y tu metodología, que también es mucho trabajo y nos va a llevar mucho tiempo. Apenas tenemos el tiempo suficiente para integrar todo. Obviamente con un trabajo muy bien sistematizado, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hacemos en este seminario. En este seminario vamos a buscar que en la letra nuestra investigación tenga hasta los apartados conclusivos, pero en la letra, es decir, la cuestión de que se espera tener, que se espera obtener, y obviamente los otros apartados ya casi con un diseño finalizado. En el siguiente seminario, ahora sí, todo el apartado práctico, recolección de información, procesamiento de datos, procesamiento de la información, resultados, conclusiones, recomendaciones y conexión con todo lo anterior, con todo el apartado teórico. Así que pues vamos a estar trabajando, vamos a resolver estas dudas de forma sistemática, con mucha mayor precisión, de acuerdo a cómo nos encontremos trabajando con todos ustedes, ¿sí? Cómo lo estemos elaborando. Ha sido de verdad un gusto poder trabajar esto con ustedes. Vamos a estar en comunicación en nuestra plataforma. Vamos a integrar todo un trabajo con la finalidad de que ustedes realicen un excelente trabajo de investigación. Por mi parte, hasta el momento, esto es todo. Les deseo la mejor de las suertes. Es un gran inicio y un placer saludarlos. Nos vemos en la próxima.